Buena gente, buenas, ¿cómo estamos? ¿Desde dónde nos escuchan? Bueno, para entrar en el tema les cuento, y se darán cuenta, que hoy es un programa especial. No solo por el hecho de que no es lunes como solemos postear, sino porque hoy es un día de memoria. El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el que se conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que usurpó el gobierno del Estado Nacional argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. A partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Acera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General. Este día nos convoca a reflexionar, ¿no? Más que nada como jóvenes, sobre esta democracia en la que nacimos y muchas veces nos parece lo normal, algo seguro, hasta que recordamos estos sucesos históricos. En Tucumán, por ejemplo, la escuelita de Fameyá, además de ser el primer centro clandestino de detención del país, representa un histórico lugar de memoria, verdad y justicia. En la actualidad, María Coronel coordina este espacio. Es militante sindicalista, hija de José Carlos Coronel y de María Cristina Bustos Ledesma, detenidos desaparecidos en el último golpe militar, y madre de Simón. Le preguntamos a ella qué significa este día. Los 45 años del golpe son mucho más que una efeméride. Para mí son la Cristina y el negro. Para mí es el papá que no me pudo enseñar a jugar al fútbol o a escribir poesía. Son la Cristina y el negro. Para mí es el papá que no me pudo enseñar a jugar al fútbol o a escribir poesía porque lo asesinaron en septiembre del 76. Es la mamá que no me llegó a mostrar cómo una mujer podía lograr todo lo que se propusiese porque la desaparecieron en marzo del 77. Fue la madre de Plaza de Mayo que no llegó a ver presos a los genocidas. Son los años de lucha de la mano de mi hermana y mis compañeros para que nadie se olvide de las familias que no pudieron ser y nadie deje de levantar su voz por los derechos para todos que nos quedan por conquistar en su memoria. En 1975, el ministro de Bienestar Social José López Rega llamó a acabar con los homosexuales, supuestos agentes del marxismo internacional. Proponía crear campos de concentración y brigadas callejeras que salgan a recorrer los barrios de las ciudades y den caza a esos sujetos vestidos como mujeres, hablando como mujeres, cortarles el pelo en la calle o raparlos y dejarlos atados a los árboles con leyendas explicatorias y didácticas. Las golpizas y ataques se intensificaron en los tiempos de la AAA y ese mismo año el FLH pasó a la clandestinidad. Durante el gobierno militar el aire se hizo espeso, más aún en los baños de las estaciones de trenes y los cines, únicos lugares de encuentros posibles donde el vaho se mezclaba con el miedo. Unos de los órganos que serán los encargados de perseguir a la comunidad será el Comando Cóndor, que asesinó a decenas de presuntos homosexuales e incendió un teatro de la calle Corrientes. Vamos a acabar con teatros de revistas y homosexuales. Esto decía el panfleto donde se adjudicaban el atentado. Las brigadas de moralidad de la Policía Federal eran las encargadas de limpiar a los homosexuales de las calles. Parece. Cuenta al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X.
y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. La primera mención a los 30.400 apareció publicada en 1987 en el libro de Carlos Jáuregui, La homosexualidad en Argentina. Jáuregui escribió: nuestra comunidad, como toda minoría en tiempos dictatoriales, fue víctima privilegiada del régimen. La CONADEP había detectado en su nómina de 10.000 personas denunciadas como desaparecidas a 400 homosexuales. Hablar de una minoría como peligrosa es lo mismo que en la Alemania nazi, en el año 36, se proponían las leyes. Entonces, uno no entiende cómo alguien, como el señor Ikonikov, perteneciente a una minoría que fue perseguida, discriminada, reprimida y asesinada, sea capaz de cometer y de proponer lo mismo que esas leyes nazis en 1936 imponían a la sociedad alemana. Hay una cosa... Así es, Yulay. Nos pusimos lentes violetas y pañuelos blancos. Como dijiste, se cumple otro aniversario del golpe con un modelo nuevamente de memoria, verdad y justicia, que es ejemplo en el mundo y ha logrado condenar a más de 1.000 personas en Argentina por delitos de lesa humanidad. Pero indagando, como dijimos, con lentes violetas y pañuelos blancos, sabemos que activistas de la diversidad sexual vienen denunciando que los crímenes contra las personas de la diversidad no han sido aún ni visibilizados ni castigados. Bueno, como venía diciendo mi compañera, hoy es un día de lucha, de memoria, de verdad y de justicia. Hoy entrevistaremos a Carolina Frangulis, la ninja para los que la conocemos, integrante del movimiento Hijos e Hijas por la Identidad y Justicia contra el Olvido y el Silencio, para que nos cuente un poco sobre esta lucha por reivindicar la memoria y también su sinergia con la diversidad. ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida. Gracias, un placer estar acá, muchas gracias a todos, gracias por el espacio precioso. Bueno, sabemos de tu camino por la lucha en la reconstrucción de la justicia y la memoria de las víctimas de terrorismo de Estado en Tucumán. Nos interesa hacerte un par de preguntitas sobre el tema. La primera es, y antes que nada nos interesa hacerte una pregunta, un par de preguntas. Vos que estás en la lucha de hijos desde que empezó en Tucumán, ¿crees que los feminismos vinieron a plantear nuevos interrogantes, nuevas formas de encarar este reclamo? Cabe aclarar que no estoy en Hijos desde su inicio. Hijos nació en Tucumán, es la primera organización de hijos que nace en el país. Mira. En ese momento era exclusivamente población cerrada, y a qué llamamos población cerrada, que solo formaban parte de la organización quienes eran hijos o hijas de detenidos desaparecidos. Más tarde, con los años, con el crecimiento, con el desarrollo político de la organización pasa a tener una población abierta, lo que permite, entre otras cosas, que yo pueda formar parte de esta organización, claro, en la que sí, por supuesto, estoy hace mucho tiempo. Entendiendo también, y como para que quienes escuchen este podcast también lo puedan ver y lo puedan sentir, para nosotros es muy importante que dentro de las consignas de la organización, dentro de estos lineamientos, se represente que todos somos hijos de la misma historia. Totalmente. Repetime la segunda pregunta. Lo que nos interesaba saber, ¿no? Dentro de esto que vos nos contás, que todos somos hijos de la misma historia, ¿cómo se inserta la perspectiva de género que hoy está tan en agenda política, ¿no? A plantear nuevos interrogantes en esta lucha? Bueno, básicamente, si nosotros hablamos de feminismo y organismos de derechos humanos, yo no puedo no mencionar a las abuelas y a las madres de Plaza de Mayo. Totalmente. Sin duda, me parece que son el faro en toda esta lucha. Y cuando digo toda esta lucha, digo derechos humanos, digo movimiento feminista. Sí, nosotros las mencionamos cuando hablamos de la historia de la campaña, cómo un poco surge la campaña en sí, el pañuelo verde a raíz de los pañuelos blancos. Exactamente. ¿No? Cuando hablo de abuelas hay que destacar, por supuesto, que así como el colectivo feminista hoy consiguió un derecho tan importante y tan fundamental como la legalización del aborto,
Hay que decir que Abuelas de Plaza de Mayo hizo algo histórico a nivel mundial, que fue que la ciencia se ponga a disposición de los derechos humanos, logrando lo que se llama índice de abuelidad. ¿Qué pasó? Las abuelas empezaron a recorrer el mundo porque necesitaban saber dónde estaban sus nietos y cómo los podían comparar si no estaban los padres de estos nietos, es decir, sus hijos. Entonces me parece que esos orígenes de ese feminismo y de esa lucha y de ese pañuelo tan emblemático que las abuelas usan en la cabeza y que las colectivas usan en el puño o las usan en las mochilas, me parece que definitivamente tiene que ver con eso. Totalmente, totalmente. Y bueno, también yéndonos un poco perspectiva de género, como habíamos hablado, ¿no? De que es difícil disociar el feminismo de los derechos humanos, también me parece que es difícil disociar los derechos humanos de la diversidad sexual, ¿no? Entonces me interesaba preguntarte, ¿por qué crees vos que la lucha por la reparación de la memoria ha tardado tanto en hablarse de los 30.400? Que es un tema que últimamente, en los últimos años, está como bandera de algunos sectores. ¿Por qué crees vos que recién se pone sobre el tapete esto? Se empieza a hablar de esos 400 en el 85, 87, no me acuerdo exactamente la fecha, con Jáuregui, cuando él tiene una entrevista con Meyer, que es el rabino que formaba parte de la CONADEP, y él le dice que habían podido contabilizar que dentro de los 30.000 compañeros, que en ese momento en realidad eran 10.000 los que llevaba de conteo la CONADEP, habían podido identificar a 400 compañeros homosexuales. Acá también hay como otro punto del que hablar. En aquel momento nosotros hoy podemos hablar de muchísimas disidencias, bisexuales, lesbianas, trans, gays, etc. Pero en aquel momento todo se dividía entre homosexual y heterosexual. A partir de este número, que además Jáuregui intenta visibilizar con muchísima fuerza, y los colectivos, la CHAL, todos los colectivos de movimientos LGBT empiezan a hacer hincapié en ese número. Ahora, más tarde aparecen en documentos de la DIPBA, por ejemplo, que no solamente se hacían investigaciones sobre las orientaciones políticas, sino que también se hacían investigaciones en tanto la vida personal de las personas. Hay algunos de esos archivos que dicen lesbiana u homosexual. Eso está comprobado, es un papel que de hecho dentro de las causas por delito de lesa humanidad es una prueba contundente, esa persecución. Si yo tengo que hablar de los 400, que por supuesto, tal como vos lo decís, se viene visibilizando año a año, cada 24 de marzo, e incluso por fuera también del 24, me es imposible no pensar en que la ley de identidad de género tiene 10 años. Sí, totalmente. Y me es imposible no poder atar algunos cabos que tienen que ver también con esta persecución y con el aparato represivo, que no se acabó con la dictadura cívico-militar ni con el retorno de la democracia. No. Las compañeras siguen siendo perseguidas, la implementación de ese hostigamiento tan severo es anterior además a la dictadura. Por supuesto que a lo largo de los juicios, que ya llevamos más de 220 20 juicios en el país, con esta totalidad de más de 1.000 condenados, como decían hace un ratito, también se empezó a visibilizar algunas causas en particular donde compañeras lesbianas o trans o compañeros gays habían sido secuestrados y la tortura o la aberración que han sufrido ha sido en algunos casos mucho mayor. Claro, por el simple hecho de pertenecer a la comunidad, digamos. Por pertenecer a esa minoría. Hay un relato muy escalofriante, voy a tratar de ser muy breve y de no, acá tiene que no hacerlo tan descarnado, pero hay una compañera lesbiana ella que estuvo presa durante mucho tiempo, primero estuvo detenida y desaparecida y después pasó a estar a disposición del PEN, donde de tortillera no la bajaban, donde abusaban de ella sexualmente, donde era obligada a hacer sexo oral a través de las rejitas de la propia celda. Esa situación de extremo. Que se agrava por exactamente. Y lo mismo le pasaba a muchos de los compañeros gays, que por supuesto eran llamados putos, que dentro del propio pabellón o el centro clandestino de detención eran nombrados de esta manera y castigados muchos más fuertes. De hecho, en algunos casos salió a la luz que la propia policía o la propia fuerza que en ese momento los tenía secuestrados hablaba de
te voy a violar para que te recuperes. Entonces, esta cosa también de vos mujer lesbiana, yo te voy a introducir mi pito para que a vos se te pase esta enfermedad. Te voy a alinear. Exactamente. Sí, ¿no? Me parece que, bueno, que tiene que ver con eso. Sin embargo, me es imposible no destacar que a lo largo de los juicios por delitos de lesa humanidad se han visibilizado muchas causas del colectivo, más precisamente del colectivo LGBT. Han logrado compañeras en Rosario, por ejemplo, una visibilización que ha llevado a leyes reparatorias para ese colectivo, en el caso de las compañeras trans, lo cual por supuesto me parece que habla de un avance en el proceso judicial y en el proceso político, que es muy importante. Sí, totalmente. No deja de sorprender estos testimonios, ¿no? Nunca. Es muy tremendo. Yo recuerdo cuando estaban dándose los juicios, yo era todavía muy chica y no hasta hace mucho tampoco, y uno escucha historias y no puede creer como joven que ha nacido en democracia, ¿no? Que en algún momento no se haya vivido así, sin embargo sí, y son derechos fundamentales en la vida, y sin embargo hay gente que ha pasado estas cosas que vos decís y es una locura. Y bueno, sobre todo ahora que decimos que esta sinergia, ¿no?, entre derechos humanos, feminismos, diversidades, vos como activista, ¿cómo sigue esta lucha? ¿Cómo se va para adelante? Mira, por supuesto nosotros todos los 24 de marzo tenemos un documento que se consensúa con los organismos de derechos humanos y también se consensúa con las organizaciones políticas, sociales, sindicales. Ayer 17 de marzo, hemos tenido una reunión donde estaban invitadas muchos espacios y entre los que se sumaron compañeras de colectivo trans, por ejemplo. Estaban las compañeras de ATA, estaban las compañeras de la Biblioteca Yelén, había como ahí otras organizaciones, y en el reclamo, de alguna manera, en la palabra que ellas sugerían que esté, hablaba un poco de esta represión y de este hostigamiento y de esta connivencia entre la policía que hay de manera permanente. Lo que antes era un edicto policial que las tenía que meter presas, hoy es la misma policía la que, si alguna de las compañeras está caminando o está... Sí, porque ya ni se sabe cuál es el acto que desencadena esa represión. Exactamente. Y sabemos, bueno, por supuesto que ese es un reclamo no solamente de las compañeras del colectivo, sino que es un reclamo de los organismos de derechos humanos también. Al mismo tiempo es un reclamo, y también va a constar en el documento, que se implemente las leyes. Por supuesto que esta provincia siempre hace un paso atrás en todo lo que tenga que ver con derechos de mujeres, que se implemente la legalización del aborto tal cual está prevista, la ley Micaela, ESI en las escuelas. Eso también tiene que ver con este organismo macro de derechos humanos que nosotros encabezamos este 24 de marzo. Acompañamos muchas de esas luchas. No hemos tenido en particular la posibilidad, hijos, de cruzarse con Mujeres por Mujeres mucho tiempo y muchas veces en las calles, en reclamos que tienen que ver no solamente con ese colectivo feminista, sino con todos. Y ahí me parece muy importante poder apuntar y acompañar a todas estas luchas que van surgiendo, que por supuesto son derechos, que son garantías, que son el reclamo permanente de un país más justo, más igualitario, más solidario, que en definitiva es el país que soñaron nuestros 30.000 compañeros. Totalmente. La verdad que un día como hoy, de memoria, de lucha, no deja de emocionar escuchar a alguien como vos que también está inmersa, ¿no?, en este activismo. Así que nada, muchas gracias por estar acá en nuestro espacio. También, bueno, te lo agradecemos en nombre del podcast y de la fundación, que somos compañeras, como vos decís, desde hace mucho. Así que bueno, invitada como siempre a este espacio. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación y a seguir luchando. Nos vemos en las calles siempre. Nos vemos en la lucha.